Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Hablemos de Agro. Pablo, aquí en Canal 10, buen día. Martín, buenos días. Un tema muy especial que además concita mucho la atención. Vamos a estar hablando sobre la represa de Casupá. Exactamente. Se calcula que un 15% de la producción agropecuaria de Uruguay está vinculada a esta zona del departamento de La Valleja y Florida. Vamos a hablar de la represa, del proyecto de la represa de Casupá. Vamos a recibir a Álvaro Rivadavia para hablar de estos temas y de otros temas acá en esta mañana de domingo. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. Álvaro Rivadavia, el productor ganadero y propietario de Veterinaria Agropecuaria del Este Supercampo, empresa que dirige desde 1991 en Minas La Valleja. Técnico agropecuario egresado de la Universidad del Trabajo del Uruguay, ha construido una trayectoria de más de 34 años vinculada al trabajo en el campo y al asesoramiento productivo. Padre de Martín, Guillermo y Josefina, Rivadavia desarrolló su proyecto de vida en la zona de Casupá, en donde la ganadería no es solo actividad económica, sino también arraigo familiar. Hoy es uno de los productores afectados por la proyectada represa de Casupá, una obra pensada para reforzar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana tras la crisis hídrica. El embalse previsto implicaría la inundación de miles de hectáreas productivas, impactando directamente en establecimientos rurales de la zona. Rivadavia reconoce la importancia estratégica del agua para el país, pero sostiene que el desarrollo debe contemplar el impacto humano y productivo sobre las familias rurales. Para él, el debate no es solo técnico, es también una discusión sobre territorio, trabajo y futuro. Bueno, Pablo, ahí teníamos una puesta a punto, un trabajo que presenta Manuela García Pintos habitualmente a propósito de este tema de la represa de Casupá. ¿Qué tema? Exactamente. Sí, Álvaro, bienvenido a Hablemos de Agro. Y en primer lugar, vamos a poner en contexto. ¿Cómo es el proyecto? ¿Qué es la represa de Casupá? ¿Cómo es el alcance? Para después hablar de del impacto que puede tener. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Para más o menos tratar de explicar, esto surge de un proyecto que data de la década del 60, una idea de la década del 50, y que se culminó en el año 70 con un proyecto que comprendía 4 represas, en realidad, 4 proyectos de represa. Era Campanero, Soldado, Casupá y Santa Lucía Chico. De todo eso, automáticamente se empezaron a desarrollar toda una serie de inquietudes y propuestas y demás, y se desecharon la represa de Campanero, porque era muy cerca de Santa Lucía, era prácticamente lo mismo, y posteriormente, con los años, la de Casupá. A finales de la década del 70, a principios de los 80, el gobierno de época, que era un gobierno, ustedes recordarán, cívico-militar, retomó este proyecto, evaluó lo que había y desechó Casupá por inviable y tomó Paso Severino y la ejecutó, que terminó, si mal no recuerdo, en el torneo del 83-84. De esa fecha hasta 2015 nunca se supo. Nosotros, que somos de la zona por más de 4 generaciones, convivimos históricamente con este proyecto, pero siempre fue una cuestión, algo que quedó ahí, cuasi utópica. Álvaro, y este proyecto de la represa de Casupá, para medir el impacto, ¿qué espejo de agua tiene, digamos, el proyecto que ha presentado el gobierno? ¿A qué cantidad de productores estaría afectando? ¿De qué zonas? O sea, cuando hablamos de Casupá, son 3 departamentos que estarían vinculados, o sea, La Valleja, Florida, y agarra algo Maldonado o no tanto. No, agarra, puede tener consecuencias en Canelones. O puede tener consecuencias en Canelones. Aguas abajo. Repasemos un poco las características del proyecto. Espejo de agua, cantidad de productores, cantidad de hectáreas. Bueno, ahí hay algunos puntos grises, justamente, que es lo que nosotros estamos reclamando. Si uno toma el proyecto que nosotros conocimos, que se hizo en territorio en la década del 60, el lago son unas 3.600 hectáreas con una característica: ocupa entre 120 y 130 padrones, ocupándole los mejores suelos de cada padrón. Porque ¿qué pasa? En esa zona, todos los establecimientos, grandes o chicos, que no tienen acceso al agua, que casi todos tienen, por un tema de cómo se hacían las fracciones antes,
Los que no, son suelos forestales y están forestados hoy día. Los que quedan sin forestar, que son en torno de unas 10-12.000 hectáreas ahí en la zona, son todos campos que tienen los suelos 18 ribereños. Contra la costa, claro. Ahí que está, son los que van a tapar el lago. Claro. Entonces, el problema acá es que esto implica una serie de consecuencias que hoy por hoy, a nuestro juicio, no están ponderadas. Por ejemplo, le cambia totalmente la característica productiva de la zona, transforma una zona ganadera con productores chicos y medianos en una zona forestal, que por definición del negocio forestal, y sin estar ni a favor ni en contra, es un negocio de inversión especulativa. Por lo tanto, un productor de 30 hectáreas no puede hacer un monte y esperar 10 años para cosechar y pagar las cuentas. Es inviable. Entonces, indudablemente que va a generar una ruptura del tejido social, socioeconómico o como se quiera decir. Ahora, ¿y a cuántos productores? Vos hablabas de este espejo de agua de 3.000 algo de hectáreas, pero ¿cuántos productores bueno, mira, efectivamente podrían estar afectados? Tenemos 2 grados, por describirlo de alguna manera, de afectación. El grado de los que efectivamente les van a tapar una parte del campo, que esos son entre 35 y 40 familias, alguna más, porque ocurre que hay, como son gente afincada de muchos años, hay padrones de 30 o 40 hectáreas que son de 5 o 6 hermanos, que hoy son sexagenarios y tienen a su vez su familia, pero tienen actividades colaterales a eso, pero su lugar en el mundo y su actividad propiamente dicha es ese lugar. Y después tenés el peor de los mundos, sería de los afectados, que es la gente que queda a ambas riberas del lago, que hoy están ambas riberas del arroyo Casupá, que se cruza en cualquier lugar y en cualquier momento, pues es un arroyo de mucho monte y poco caudal, no es un desafío cruzarlo, cualquier vehículo, sí, a pie lo cruzás, en bicicleta, que están a 20 minutos a caballo, que van a quedar a ambos riberas de la represa y que para llegar a los lugares de un padrón a otro, tienen que dar tremenda vuelta. 50 a 60 kilómetros por Cerro Colorado. O por la ciudad de Casupá, que está a 35 llegar a la ciudad de Casupá. O sea que estamos hablando de 30, 40 productores entonces más o menos. No, en total, en los 2 escenarios perjudicados van a ser entre 85 y 90. O entre 85 y 90. Porque después tenés otra tercera, que es un pueblito que está en Gaitán y algún otro productor chico, que es gente que vive en la zona porque tiene trabajo en esos establecimientos, que de momento que pierdan su condición de ganaderos y se transforman en forestales, van a quedar sin trabajo. Entonces esa gente también los afecta, no les tapa campo, pero les quita la fuente de ingreso. Vamos a hablar ahora, Pablo, si te parece, de lo que se plantea con respecto a la indemnización, porque esto no es vengo y te saco, o sea que me imagino que debe de tener algún lucro cesante también, por esto que recién explicabas. Vamos a hablar un poco de esto. Si te parece, vamos a la pausa y después me interesaría además, Martín y Álvaro, hablar del perfil de ese productor, de definir cómo es ese productor, que es un productor chico, con la familia, arraigado a la zona, y cómo lo va a afectar en definitiva. Pero eso, si te parece, Álvaro, Martín, lo hablamos después de la pausa en el segundo bloque de Hablemos de Agro. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto, un placer como siempre estar nuevamente con ustedes. Un abrazo grande a la teleaudiencia de Canal 10. Aquí estamos como todos los días domingos, en este domingo 15 de marzo de 2026, ya comenzando la segunda quincena del tercer mes del año. Y bueno, con una jornada de calor, hoy aumento de temperatura, ya lo veníamos hablando en Carve y en Oriental Agropecuaria estos días pasados. Este domingo se espera una jornada estable, hoy soleado, ya está amaneciendo bastante lindo la jornada. Vamos a tener una máxima para hoy en el sur y este entre 28 y 29 grados y entre 31 y 33 para el centro y norte, con vientos prevaleciendo del noreste y norte suaves y moderados. Mañana lunes seguirá aumentando la temperatura con viento norte, aumento de humedad, 32 grados la máxima para mañana en el sur y este, 33 a 35 para el centro y norte del país. Un lunes, como decíamos, con nubosidad y humedad en aumento. Es probable que en la tarde en el norte del país se genere alguna tormenta producto del calentamiento. El martes también calor húmedo, 30 la máxima para el sur y este, 35 a 36 con alta sensación térmica en el norte de Río Negro. Un martes con nubosidad variable, es probable que en la noche del martes ya empieza a mejorar con lluvias y tormentas. Y atento el miércoles es probable que las lluvias y tormentas se mantengan en forma puntual, aislada, puede haber una tormenta fuerte. Eso va a estar ocurriendo entre el martes de noche y el miércoles de madrugada y en la mañana, con un marcado descenso
de temperatura. La idea es que ya el miércoles mismo en la tardecita o noche vaya mejorando y aclarando para llegar a un jueves y un viernes con nubosidad variable, un jueves con cielo nuboso y el viernes probablemente tengamos nuevamente condiciones de inestabilidad por el avance de un nuevo frente frío. Así que aprovechen hoy, caluroso, mañana también, porque a partir del martes, miércoles la situación empieza a complicarse para los trabajos al aire libre, pero vendrán lluvias que van a venir muy pero muy bien, lluvias que son necesarias. Bueno, estimados, que tengan buen domingo para todos, nos reencontramos la semana entrante. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. El mercado del ganado gordo se mantiene firme, pero con negocios más difíciles de concretar en un escenario de faena restringida y escasa oferta de animales prontos. En cuanto a los valores, el novillo se ubica en $5.67 por kilo en cuarta balanza, levemente por debajo de la semana anterior. La vaca cotiza $5.40, también con un pequeño ajuste a la baja. En cambio, la vaquillona muestra una leve mejora y llega a los $5.54 por kilo. Por su parte, el precio de la carne bovina se ubica en $5.340 por tonelada peso canal, según el promedio móvil de los últimos 30 días. En ovinos, el mercado continúa firme con buena demanda en todas las categorías. Mientras tanto, en reposición, con el inicio de la zafra de terneros y algo más de oferta, el mercado se encuentra expectante y cauteloso. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. Lo sentís vos, lo sentimos nosotros. Por eso conectamos también. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. Desde Uruguay, cuidando la sanidad de sus cultivos, la salud y nutrición animal, con tecnología, innovación y compromiso con el campo. Cibeles acompaña al productor, aportando confianza y resultados. Presentes en toda América, cumpliendo con los máximos estándares de calidad. Cibeles, confianza que genera resultados. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay.
Segundo bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10. Estamos con Álvaro Rivadavia. Estamos hablando de la represa de Casupá y las consecuencias que puede tener para los productores afectados de la zona. Situaba Álvaro en el primer bloque en torno a 80 productores que pueden estar afectados por esta represa que está en marcha y que comenzaría la licitación en este mes de marzo, abril o por ahí. Álvaro, ¿cómo es el perfil de los productores que están afectados por esta cuenca? Bueno, es una definición muy singular el tipo de población que hay ahí, porque se integra productores ganaderos, ganaderos de carne, básicamente, creo que hay 2 o 3 tambos, pero la gran mayoría son pequeños y medianos, con 2 o 3 establecimientos más grandes, que entre ellos el mío y nuestra familia. En general es gente que está afincada por 2, 3 o más generaciones ahí, que tiene una actividad ganadera y que complementa esos ingresos trabajando en la zona, en los establecimientos más grandes, o tiene una máquina de esquila, o es alambrador, o es domador, y ahí completa un ingreso. Contextualicemos en pequeño y mediano productor. Y son productores de 30, 50, 60, algunos de 100 hectáreas, exacto, pero ganaderos, con la característica esa que 50 hectáreas para un productor ganadero es como, no sé, un granjero de 1 hectárea. Claro, es muy... Y con una cualidad, esa zona, hay que pensar que tiene 3 escuelas rurales que siempre funcionaron. Eso, están en una distancia de 15 kilómetros, nunca faltaron alumnos, y son todas centenarias. Eso ya es una singularidad, lamentablemente, para la campaña ganadera uruguaya. Hay un ómnibus que hace más de 10, 12 años levanta 20 y pico de alumnos y los lleva al Liceo de Villa de Rosario. O sea, hacen hasta todo el ciclo básico más cuarto, y por lo tanto cuando tienen que ir a desarraigarse un poco a Minas o a Tala, ya van más formaditos. Eso también genera que hay muchos niños que en otro escenario no podrían ir, o tener aquí con 12 años un estudio estudiantil a un hogar estudiantil municipal, y hoy por hoy van más formaditos. Ese ómnibus, por ejemplo, recorre toda la zona, pero necesita una masa crítica mínima. Si vos le sacás gente, claro, desaparece porque claro, no... ¿Y se da de alguna manera esto de frente o es contradictorio esto? Digo, más allá de que seguramente, y ahora vamos a hablar un poco a la represa y la toma de agua en algún momento, o sea, de algún lado hay que sacar el agua porque se necesita, ya hemos tenido las experiencias de quedarnos sin agua, o sea, con lo que es por otro lado el interés de poblar la campaña, claro, y te encontrás con una inversión como es el caso de María Dolores, y por otro lado, esto que ya está, lo pones en riesgo. Totalmente. Abuelo Pájaro estaremos a 25 kilómetros, María Dolores son los mismos suelos. Y en lugar de estar en las riberas de un arroyo, María Dolores está en la costa del río. Pero el agua que se larga de Casupá va a pasar por María Dolores. Si riegan del río, van a regar con esa agua. Claro. Pero además de eso que tú decís, están así, que nosotros somos conscientes de que el problema del agua potable, el agua bruta potable de la zona metropolitana es real. Lo que nosotros primero queremos que nos expliquen a ver cómo van a hacer para una cuenca que hoy por hoy está seca. Porque si eso lo están haciendo para prever los déficits hídricos, qué mejor oportunidad que corroborar ahora que es un déficit hídrico. Y ahora no es que esté cortado el desarrollo, está seco. Entonces, si uno razona, si acá venimos al régimen de lluvia histórico del Uruguay, que se habla que son 1.200 milímetros por año, ahí la represa de Aguas Corrientes y el río Santa Lucía da abasto, no se necesita nada más. Si eso cambia, porque esa es la realidad, y si arreglaran las pérdidas acá en Montevideo, ni hablar que sobra agua, pero con eso ya es suficiente. Pero si necesita una fuente alternativa, tienen que buscarla donde realmente no sea del mismo lugar, porque esto es simplemente tomar de la misma palangana, hacer una división y pretender que esa palangana tenga más agua. El agua de la cuenca de Casupá, que son 60 y pico mil hectáreas, integra la cuenca de Santa Lucía y de todos esos afluentes que son 1 millón de hectáreas. Álvaro, hablamos del impacto productivo, hablamos del impacto social, que es lo que decía Martín con el tema de las escuelas, del arraigo de la gente en campaña. Ahora, ¿qué se está manejando a nivel de indemnizaciones? Porque para sacar de esos 120 padrones, la zona más cotizada,
¿Hay negociaciones? ¿Se han puesto a hablar en cuanto a cotización? ¿Cómo es el tema de esto? ¿Se ha avanzado en ese tema? Nosotros hasta ahora estamos en la premisa de que no se haga la represa, o que por lo menos nos expliquen por qué la van a hacer. Eso es lo primero. O sea, nosotros consideramos que esto es un disparate, que no es la solución, y confiamos en que en algún momento haya una claridad en los puestos que están tomando decisión y se den cuenta que es un error. Eso es lo primero. Lo segundo, esto no es un tema de plata. Si fuera un tema de plata, nosotros encontraremos solución, porque los temas de plata es un tema de cifra y en algún momento, en algún punto te vas a encontrar. Esto es un tema realmente humano y ambiental. Vos tenés una zona que está integrada por lo que quieren integrar, como tú dijiste, Martín, con una inversión de 50 millones de dólares, dicen que va a ser el total para integrar 16 familias. ¿Tá? Y acá tienen una zona que funciona, que no le pide nada al gobierno, que es autosustentable, que no tiene ni un plan Mides, ¿tá? Y la quieren de un plumazo destruir para conseguir lo que tienen a 1000 opciones fácilmente, que sea el Río de la Plata, que sea desalinizadora, o que sea estas nuevas opciones que han surgido de Rincón del Bonete o del Río G, que la está manejando a nivel de la Federación Rural y de algunos de la Intendencia de Florida, etcétera, etcétera. ¿Está? Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar, porque, y a propósito de hablar aquí en Hablemos de Agro, hubo algunos contactos con el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, estuvo el ministro en su momento el año pasado. Vamos a hablar un poco de esto, si te parece, Álvaro. Sí, claro. Ya seguimos, Pablo, aquí en esta mañana domingo en Hablemos de Agro. Placer enorme volver a estar en Hablemos de Agro para informar sobre el sector agrícola, y en esta oportunidad sobre arroz, porque el pasado martes 10 de marzo se llevó adelante la inauguración de la cosecha de arroz, el evento más importante del sector arrocero, organizado obviamente por la Asociación Cultivadores de Arroz, que tuvo lugar en el establecimiento de Néstor Santos, Cabeza Santos, en Cebollatí, Rocha, con más de 1000 personas presentes y con el destaque de distintas presencias y ausencias que vamos a explicar ahora a lo largo del informe, también dando un poco de contexto al momento del rubro. Pasado martes 10 de marzo entonces, ausencias destacadas, por supuesto el presidente de la República, Yamandu Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que habían confirmado su participación, pero que finalmente no estuvieron presentes por cuestiones de agenda, sobre todo vinculadas al viaje del presidente Orsi a Chile para la asunción del presidente chileno. Pero sí estuvieron presentes nada más ni nada menos que 6 ministros del gobierno. Por supuesto, Alfredo Frati, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero también estuvieron presentes Gabriel Odone, principal de Economía, Carlos Negro, del Ministerio del Interior, y también el Ministerio de Industria con Fernanda Cardona, de Defensa con Sandra Lazo y de Ambiente con Edgardo Ortuño. También destacó, por supuesto, la presencia de parlamentarios oficialistas y de la oposición, autoridades municipales y nacionales, y todo el ecosistema productivo arrocero, llámese productores, empresas, industrias y vecinos de la zona, por supuesto, en este evento que es emblemático para el sector. Hicieron uso de la palabra el ministro Alfredo Frati y el presidente Guillermo Obrien de la Asociación Cultivadores de Arroz. Allí el ministro Frati anunció lo que tiene que ver con la ampliación de la emergencia agropecuaria por sequía que conocimos en los últimos días, y también hizo referencia, por supuesto, a lo que es el sector arrocero, la importancia sobre todo en las zonas donde se produce, del este, noreste y norte del país, pero sin grandes anuncios. El presidente Obrien, gremialista titular principal de la Asociación Cultivadores de Arroz, puso sobre la mesa varios de los temas que vienen afectando al rubro desde hace mucho tiempo. Es un sector que tiene un costo por encima de los $2000 por hectárea, que además ha tenido un descenso de un 35% y aún más en el valor del producto a nivel internacional en los últimos meses, y sin duda esto en un país caro como Uruguay, con un tipo de cambio que, si bien ha mejorado algo en el último tiempo, no favorece a los sectores agroexportadores, pone en jaque sin dudas la rentabilidad del rubro. De hecho, ya se concretó un descenso en la superficie en esta zafra que se está cosechando frente a la anterior, también considerando que la anterior había registrado más de $17 por la bolsa de 50 kilos, lo cual es un valor extraordinario y hace que sea mucho más abrupta esta caída también. Dentro del discurso de Obrien, entonces, el reclamo de una mayor y mejor competitividad, reducir el déficit fiscal, sincerar la economía y cuidar peso chico y peso grande, así lo expresó Obrien. Habló también
de el posible rol que tiene la Asociación de Cultivadores de Arroz en esta expansión del riego que se puede dar a nivel país. Tabaré Aguerre, líder de la Comisión Interministerial de Riego, estuvo presente también en Cebollatí, y otros aspectos que influyen de forma directa en el sector arrocero, de los cuales voy a mencionar dos. El primero, lo que tiene que ver con infraestructura y logística, la posibilidad de generar corredores bitrenes, el ramal del tren ferroviario. Recordemos que el ramal del tren ferroviario de Río Branco a Montevideo, recordemos que el sector arrocero se produce en zonas bastante lejanas a puerto y el costo de flete le quita competitividad. Y por otro lado, los acuerdos internacionales. Esta firma del acuerdo Mercosur y Unión Europea a un sector como el arrocero, que está avanzando en la certificación de su producto, sin dudas que le abre las puertas para poder entrar de una forma más rápida y directa. Finalmente, la posibilidad de negociar con el BROU y también con el Ministerio de Economía y los distintos actores involucrados, posibilidades que permitan instrumentos financieros, no los fondos arroceros que se hizo antes, sino otros instrumentos financieros como un SIGA arrocero, por ejemplo, que permita que los productores sobrevivan esta zafra complicada y no haya una caída tan abrupta de hectáreas de cara a la próxima campaña, factor que sería clave en la subsistencia del sector. Seguiremos informando de agricultura. Que tengan un buen día. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. La sequía en la zona núcleo agrícola de Uruguay comienza a reflejarse con fuerza en las expectativas de la campaña de verano, especialmente en soja y maíz, mientras que el mercado internacional ofrece cierto sostén a los precios. En el mercado local, la soja cotiza en torno a $407 por tonelada, impulsada por la incertidumbre global y por el encarecimiento del petróleo, que fortalece el mercado de aceites vegetales. Sin embargo, la falta de lluvias está recortando los rendimientos proyectados, con estimaciones que hoy se ubican entre 1.500 y 2.000 kilos por hectárea, muy por debajo del potencial inicial de la campaña. En cuanto a los otros granos, el maíz se ubica en $220 por tonelada, el trigo en 180, la canola en 503, mientras que el girasol cotiza $431 por tonelada en el mercado local. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%. La mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería, comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec.
donde vayas, caete con un Rosés. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginalis. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Continuamos en esta mañana de domingo, estamos hablando del tema de represa de Casupá, Pablo, aquí en Canal 10, con Álvaro Rivadavia, productor allí de La Valleja. Álvaro, recién incluso hasta lo hablábamos antes de salir al aire, ustedes insisten que no es el mejor lugar, que ese lugar no tiene las condiciones para tener una represa de estas características y para que se transforme en una solución de disponibilidad de agua potable para lo que es el área metropolitana. Ustedes... uno se imagina que esto está respaldado por gente que también sabe o que está dedicada a este tema, casos técnicos de ocio, o sea, ¿por qué pensás que se va para adelante? O sea, uno tendría que pensar, ¿no le pueden estar errando? Bueno, mira, tú nombraste, y voy a empezar por ese detalle para no olvidarme. El ingeniero Castañino, que estuvo años en OCE de gerente y que es reconocido, creo que a nivel mundial, pero muy reconocido como especialista, lo desechó y hizo una propuesta de sacarle la toma de Juan Lacase, porque dice que lo de Casupá no es viable, que podría ser una represa mucho más chica como una alternativa, pero más bien como para darle el gusto, pero en realidad que no es viable, o sea, no lo decimos nosotros. Pero además, la represa está hecha sobre un lugar que la geóloga especialista en sismo, no me sale la palabra larga, Leda Sánchez ha dicho que ahí hay una cizalla, que es una falla geológica que ha provocado varios movimientos telúricos en el lugar. Entre ellos, ustedes recordarán uno que pasó en Villa del Rosario, otro que pasó por Illesca y Cerro Colorado, creo que el otro día hubo otro más, y marcó un montón de puntos que inclusive hice una publicación el otro día en las redes, con un montón de puntos de falla ahí, pasa por ahí. Entonces van a hacer un muro, que algún día que va a cortar solamente la circulación de agua, porque no van a hacer obra civil en la cuenca, solamente el muro. Entonces van a cortar la circulación del agua. El arroyo se va a explayar en un más o menos un área de 3.600 hectáreas, de los cuales va a haber lugares que tengan 150 o 200 hectáreas de 40 a 50 centímetros de agua, que eso no es una represa, eso es un estero, ¿tá? Y que a su vez van a poner en riesgo que si algún día hay falla, porque esta compañía de último que hizo el último estudio, que lo hizo en base a aplicaciones satelitales y a vuelos de dron, imagínense que es bastante inexacto, dicho por un ingeniero de OCE hidráulico que nos fue a visitar. Cuando nosotros empezamos a preguntar con el conocimiento de la zona, dijo: no, mire, la verdad que nosotros lo único que hemos hecho es procesar en tierra la parte donde va a ir el muro, el resto lo tenemos que hacer. Entonces, dicho todo esto, imagínense los pueblos, por ejemplo, de Bolívar, que TIPSA dice que tienen riesgo, Fray Marco y San Ramón. Si se rompe el muro, en media hora hay que desalojar el pueblo de Bolívar, 200 familias. ¿En media hora? En media hora. Fray Marcos en 3 horas y en San Ramón entre 9 y 10. A Bolívar lo tapa todo, más toda la gente que vive en la Ribera, que es una zona muy poblada, esa ni se cuenta, pero hay gente ahí. Y Álvaro, ¿y sobre esto qué dice el ministro de Ambiente Ortuño? ¿Han estado con él? Claro, nosotros el ministro de Ambiente, ese es el gran tema que estamos teniendo acá. No hemos podido tener un interlocutor válido para transmitirle nuestras inquietudes, dudas y a su vez sugerencias por conocedores del lugar. Que hasta en todos lados se respeta a los pobladores del lugar como conocedores de estas cosas.
Y Ortuño fue una vez, no sé si a instancias de nuestra invitación, que lo invitamos varias veces y le pedimos entrevista que nunca nos concedió, nos avisaron un lunes a las 6 de la tarde para el otro día reunirnos en un almacén a las 4 de la tarde. Imagínense que el contorno del lago son 103 kilómetros, o sea, hay gente que tiene que hacer 60, 70, 80 kilómetros, gente de poco poder adquisitivo, muy trabajador y que tiene que dejar de trabajar un martes. Bueno, igual se juntaron 120, 130 personas, que para el campo es mucha gente. Sí, sí. El ministro llegó, había quedado hasta las 4, llegó 4:30, 5. Ya de primera nos dijo que él iba a exponer y que después nos iba a dar lugar para que hiciéramos 5 preguntas y que al final nos iba a responder, pero que se tenía que ir a una actividad en la Junta Departamental de La Valleja. ¿Está? Tomó de ese tiempo 1 hora explicándonos lo mismo que nosotros lo vemos decir por televisión, que está muy interesante, pero ya lo conocemos. Es lo mismo que dicen en los programas. Le hicimos las 5 preguntas, no nos respondió ninguna. Nos respondió con frases hechas. No, se va a hacer el estudio, no, cuando venga esto, pero en concreto, nosotros preguntábamos preguntas concretas del lugar, para eso fue. Bueno, esa ninguna. Y todavía se fue y nos dejó con la palabra en la boca, diciéndonos que se iba para Minas, y en lugar de irse para Minas se fue para la casa de un vecino a sacarse fotos. Álvaro, y el intendente de La Valleja, que además es del partido de gobierno, y el intendente, ¿qué dice de esto? ¿Apoya el proyecto? Te pregunto por el intendente, pero es un gobierno de cercanía, siempre los intendentes, el gobierno departamental, ¿ha tomado alguna participación en esto? Bueno, los dos intendentes, como La Valleja y interlocutor Florida. También. Claro, en ambos casos hemos estado reunidos con ellos. Daniel Ximénez, una vez que asumió, porque esto venía de atrás, inmediatamente se hizo presente en algunas actividades, en esa fue, y se ha mostrado muy empático, no ha definido, pero se ha mostrado muy empáticos, y los intendentes tienen un gran lío en esto, que yo creo que tendrían que tener más protagonismo, porque acá no solamente se tapan campos, se tapa toda la infraestructura logística de la zona, porque las dos carreteras, tanto la de Florida como la de La Valleja, son paralelas a la ribera del Casupá, y en muchos tramos los va a tapar, y va a tapar puentes. Y vos no precisás que te tape una carretera para cortar la carretera, precisás que te trame un tramo de 30 metros y ya está. Sí, claro. Y ahí van a tener que realizar toda una nueva infraestructura por otros lugares, con expropiaciones, etcétera, y además la infraestructura de la luz, porque las líneas de UTE van por la vera de los caminos, no van a campo traviesa por el mantenimiento. Entonces, todo eso está sin responder. Y en concreto, para redondear, nuestro problema, nosotros somos conscientes y empáticos de la problemática del agua potable. Lo que nosotros entendemos que este proyecto realmente están desinformados. No queremos atribuir actitudes, ni orientaciones, ni nada. Lo que nosotros creemos que están resolviendo equivocadamente porque no han ido a verlo. Ninguno de los dos ha recorrido la zona. Ninguno de los dos, ni el ministro ni el presidente de OCE. Te pido una respuesta concreta a modo de titular, si se quiere, porque tenemos que ir a la pausa. Impacto ambiental, impacto productivo, impacto social. ¿Cuál es tu hipótesis por el cual se sigue adelante con este proyecto, de parte del gobierno? Yo creo primero que me parece increíble que se siga adelante. Yo creo que directamente hay dos temas. Uno, que realmente no han ido al lugar y por lo tanto lo que nosotros les decimos lo toman como parte de un discurso de la gente que está en contra y no de lo que en realidad es que en realidad ellos consideran que la zona es de una manera y es de otra. Eso es lo primero. Y lo segundo, que quedamos en la mitad de un brete político, porque acá nosotros sentimos que estamos como de botín político de otro proyecto que se cambió y entonces se puso para sustituirlo. Y hoy por hoy nosotros quedamos siendo de alguna manera ciudadanos de segunda en cuanto a la consideración de las autoridades, porque no nos están teniendo en cuenta, nada más que porque piensan que el fin justifica los medios y que nosotros tenemos que asumir el costo social, el costo económico y el país, el costo ambiental de algo que en definitiva se manejó en otros ámbitos y no sabemos por qué se embretaron en esto. La pausa y ya seguimos en esta mañana de domingo aquí en Hablemos de Agro. Presenta Karcher, la marca mundial de soluciones para limpieza. Karcher, marca la diferencia. Luego
Luego de los récords alcanzados en el mercado de la hacienda para faena, con picos que superaron los $5.70 hasta principios de la semana anterior, hubo un cambio radical de la demanda en estos últimos 7, 8, 10 días que tiró fuertemente hacia abajo las referencias de compra o los precios de compra que propone la industria frigorífica. Se pasó de esos $5.70 o varios centavos por encima de ello en algunos casos concretos para los novillos especiales y pesados de pradera a $5.40, $5.50 como propuesta, y en el caso de las vacas se pasó de $5.40 a $5.50 a un eje un poco más amplio entre $5 y $5.20 el kilo carcasa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que desencadenó esto fue la decisión de MBRF de cerrar 2 de sus 4 plantas en el país, las 2 del sur, las 2 que están en las zonas donde la oferta de animales especiales sería menor, porque es donde la sequía ha imperado. En cambio, las 2 del norte, donde la situación es mucho mejor, bueno, se mantienen abiertas. Cledinor en Salto y Frigorífico Tacuarembó. A partir de allí se supo además que, bueno, Frigorífico Casablanca en una conferencia de prensa anunció el envío de la totalidad de su plantilla de trabajadores a seguro de paro por un plazo de un mes al menos, aduciendo los márgenes ampliamente negativos del negocio. La familia Urgal dijo que va a estar cerrando Frigorífico San Jacinto por al menos 2 semanas, y Minerva también va a estar trabajando en 2 plantas, porque a Frigorífico Carrasco, que está cerrado desde noviembre del año pasado, se suma a partir del seguramente 24 de marzo Frigorífico Canelones, y por lo tanto va a estar trabajando con BPU y Pulsa. Si sumás la operativa de estas 6 plantas que estuvieron activas el año pasado y que en estas semanas van a estar sin actividad, bueno, representan un 30% de la faena del año pasado, y bueno, por supuesto que esto ayuda a explicar un cambio radical en la demanda desde la industria frigorífica. Ya la semana anterior la faena bajó al nivel más bajo desde principios de año, la primera semana del año, que siempre una semana alterada por los feriados, y seguramente nos vamos a manejar en estos niveles de faena significativamente inferiores en las próximas semanas. ¿Hasta cuándo? Bueno, habrá que ver, pero posiblemente hasta que se dé el regreso de los equipos kosher que se están yendo en estos momentos del país, otro hecho que ayuda a la industria a reducir niveles de actividad. Los equipos kosher van a estar retornando entre fines de abril y principios de mayo. Afuera, el mercado internacional sigue pujante, sigue con una demanda intensa y con precios que están o firmes en niveles altos o tendiendo hacia arriba. Pero el mercado interno estaba muy recalentado para el ganado del gordo y ahora va a estar produciéndose esta adecuación. Presentó Karcher, la marca mundial en soluciones para limpieza. Karcher marca la diferencia. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo!
Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. A donde vayas, caete con un Rosés. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Rollas, manchas foliares, ramularia, oidios. Siempre alguna enfermedad amenaza los cultivos. En Cibeles entendemos tu lucha, por eso desarrollamos soluciones a medida para proteger tus cultivos. Nuestra amplia línea de fungicidas te ofrece la calidad que necesitas para enfrentar cualquier desafío. La agricultura avanza, nosotros también. Cibeles, confianza que genera resultados. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Seguimos adelante en este Hablemos de Agro acá en Canal 10, estamos con Álvaro Rivadavia, estamos hablando de las consecuencias que tendría la represa de Casupá. Y Álvaro, a propósito de eso, ¿qué dice la gente, el poblador de Casupá, el que no es productor, uno de esos productores que lo describiste tan bien hace un par de bloques? ¿Qué opina al respecto de este proyecto? Bueno, ahí se da una cuestión que es más de local. El pueblo de Casupá está del epicentro de la zona de los afectados, está a 35 kilómetros por ruta, ¿no? Y Minas está a 45, o sea, la zona coincide con Casupá solamente en el nombre, porque uno le da el arroyo y el otro la estación. Sí, hay 3 poblados más que me dijiste están más cerca. Claro, pero no, Casupá y la zona no es lo mismo. En un momento, Casupá, el pueblo de Casupá, la ciudad de Casupá, para no sonar peyorativo, tenía la sensación de que esto era la solución. ¿Se acuerdan de aquella película El baño del Papa? Claro, sí, una oportunidad de trabajo, de desarrollo para la zona. Pero cuando uno empieza a explorar el proyecto que tiene OCE, en realidad puestos fijos de trabajo creo que quedan 14. Y durante la construcción del muro va a haber 700 puestos de trabajo, pero son puestos de trabajo que van a durar 2 años, Zafrales. Por lo tanto van a ser zafrales y expertos. Claro. Porque son 2 años, no hay tiempo para entrenar gente en general, ¿tá? O sea, va a ser una ráfaga, que posiblemente alquilen casas, pero también, y esto no lo digo yo, lo han dicho muchos sociólogos que no tienen un perfil manifiesto político, que atrás de esas cosas quedan un montón de pestes. Bueno, actividad de la noche, delincuencia, prostitución, etcétera, etcétera. Son temas que se plantearon en su momento, otros casos.
desarrollos importantes, instalación de las plantas de celulosa. De ahí por ejemplo. sacan los ejemplos, que es lo que ha quedado atrás después que eso pasa, que esa ola pasa, que deja ese residuo. Y eso no se va más. Y ese en general no se va más. Entonces, hoy por hoy la gente, en mi percepción, la gente en general está tomando conciencia y está en general ya con otra cabeza. Casupá era bien sencillo, siendo poblador de Casupá, estar a favor de la represa, porque no tienen nada para perder, porque no les va a tapar nada, y por consecuencia pueden tener algo para ganar. Hoy por hoy se están dando cuenta que de momento que esa zona, que es zona de influencia comercial de la ciudad de Casupá, empieza a quedar despoblada, van a perder. Álvaro, ustedes le presentaron una nota, si no me equivoco, en su momento al presidente de la República. Nosotros cuando arrancamos esto en el mes de agosto, que fue cuando empezamos a tomar conciencia de que esto se nos venía, mandamos una nota al presidente de la República primero y principal, al ministro Ortuño, al ministro Frati, a la ministra Echeverri, a Ferreri, a la Comisión de Ambiente del Senado y a la Comisión de Ambiente de Diputados. Y a los intendentes de La Valleja y de Florida. Los intendentes estaban en plena actividad electoral, eso se definió después. De los otros, el único que nos respondió fue el senador Lema de la Comisión de Ambiente del Senado. Y ahí arrancó todo esto, pero en realidad hasta ahora Orsi no nos ha respondido. Tampoco ninguno de los... Álvaro, no, tengo la oportunidad de conocerte hace muchísimos años, pero creo que cabe la pregunta. ¿Esto vos lo hacés porque hay un interés, un perjuicio más económico? Te lo pregunto sinceramente, digo, pero o sea, aquí hay, digamos, liderar este movimiento atrás para evitar un perjuicio económico. Esto a vos, si sale económicamente te pega, te favorece, porque hay una realidad social muy importante que recién describías. En el caso tuyo personalmente, sos como el referente que hay de alguna manera, por lo menos para los medios, ¿cómo te pega esto? Bueno, yo no sé si soy referente porque somos un grupo vecino, un grupo, pero está bien, asumo la cuota aparte con mucho gusto y es un honor. Bueno, en realidad por eso lo llevo adelante con tanta satisfacción o con tanta tranquilidad de conciencia. A mí hasta capaz, a mí y a nuestra familia hasta capaz que nos conviene, porque nosotros tenemos un área mayor y si nosotros vendemos esto, el resto del establecimiento lo arrendamos para forestar, o lo forestamos nosotros o lo vendemos para que alguien lo foreste y compramos un campo ganadero en otra zona. El problema es el que no tiene escala, que de repente son 3, 4 familias a repartir un campo de 30 hectáreas, que hoy por hoy todos tienen ahí un potrerito, ahí tienen su lugar en el mundo, su ahorro productivo y se rebuscan haciendo tareas como ya describimos antes. Esa gente, si vos le pagás, aunque le pagues la cifra de María Dolores o más, los estás condenando a comprar una casa en la periferia de alguna ciudad grande y a perder su experticia y su identidad. Porque ese es el punto. Vos tenés una máquina de esquila y vos trabajás en la zona, pero si vos te vas de la zona, ya no es lo mismo. Y si la zona además te la inunda y desaparecen los clientes, tenés que salir a hacer otra zona que habrá otra máquina de esquila. Ese es el tema. Estas cosas, perdóname, estas cosas es un castillo de naipes. Es una trama social vigorosa, vigente, espectacular, pero no toques nada porque ese equilibrio se hizo en base a 100 años de convivencia. Y de arraigo en la zona. Álvaro, tanto la Asociación Rural de Uruguay como la Federación Rural están, si se quiere, con la misma posición que tenés tú y este grupo en contra de la represa de Casupá y han anunciado incluso movilizaciones en caso que esto se concrete. ¿Ustedes están por dentro, apoyan, apuntalan este tipo de movilizaciones de Agro y Federación Rural? Bueno, nosotros primero que agradecemos y valoramos absolutamente el apoyo tanto de la Federación como de la Asociación Rural. En todo momento nos hemos sentido respaldados por la institución, inclusive la Federación hizo alguna actividad como un cabildo abierto, un cabildo extendido y en Revoledo, y nos invitó y a su vez nos apoyó, inclusive el movimiento de Un Solo Uruguay también nos ha apoyado. El punto que nosotros consideramos que eso sería un extremo. Por supuesto que estamos dispuestos, pero queremos evitarlo, porque yo creo que no es la mejor manera de negociar torciéndose el brazo mutuamente. Yo creo que somos toda gente de bien, gente de diálogo,
y que nosotros lo que pretendemos es plantear argumentos, realidades y cuestiones comprobables, y pretendemos que del otro lado se nos convenza que estamos equivocados. Llegar a eso sería de alguna manera un fracaso del sistema. Del sistema republicano, ¿verdad? Llegar a una movilización y forzar con la movilización. Claro. Si hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Pero sería, a mi entender, y acá es personal, un fracaso del sistema republicano. No puede ser que un ministro o un presidente o un intendente, o sea, solamente te atienda cuando empezás a tirar piedra y a cortar calle. Claro, no es así. Yo creo que sería... Pero si hay que hacerlo, se hará. Queda claro. Pausa y ya seguimos, amigos, en el tramo final de Hablemos de Agro. Amigas y amigos de Hablemos de Agro, el gusto de estar nuevamente reencontrándonos en este encuentro semanal para hablar de lo principal de los agronegocios. Y obviamente que en estos días el condicionamiento viene por la guerra, por el escenario en Medio Oriente que está cambiando permanentemente, pero que es conflictivo. Y esto es algo que parece haberse instalado para provocar un serio problema para la economía global y también con impacto directo en los agronegocios, porque obviamente por el lado del petróleo y el encarecimiento de los combustibles ya hay un problema para las chacras, para la gente que está en el trabajo de campo. El Uruguay está obviamente expuesto a este aumento en el precio del petróleo en la medida, primero, que no es un país petrolero, tenemos que importar todo nuestro consumo de hidrocarburos, pero además, si aún así lo fuera, el precio subirán los costos. Bueno, habrá que ver cómo el gobierno va procesando esto, pero a la larga o a la corta, si esto no cambia, vamos a tener un aumento en el precio de los combustibles. Lo paradójico es que en buena medida no está habiendo, por lo menos en el corto plazo, si bien hubo una cierta reacción de los mercados de granos, no se ha dado algo como que sí lo sucedió en la guerra en Ucrania con el ataque ruso, cuando sí subió el precio del petróleo, pero también subieron los precios de los granos. Y en el caso de Medio Oriente hay un impacto adicional, y es sobre el precio de los fertilizantes, porque la urea, básicamente los fertilizantes nitrogenados, se fabrican a partir de los hidrocarburos, y también allí entonces hay un impacto. Buena parte de la urea que se comercializa a nivel global sale de Medio Oriente, y tenemos allí un encarecimiento por esta situación de disrupción del comercio e incertidumbre por el conflicto bélico que desataron Estados Unidos e Israel contra Irán, y el contraataque iraní, las acciones bélicas de reacción de parte de los iraníes. Un panorama que hay que seguir de cerca, evidentemente, que genera mucha incertidumbre, justo cuando además en lo que es agricultura hay un impacto muy serio por la sequía. Y si bien a nivel ganadero el escenario de precios es auspicioso, ciertamente, bueno, no quita que sea grave lo que está pasando obviamente en Medio Oriente con sus consecuencias. Seguimos comentando y escuchando, compartiendo información en Hablemos de Agro. Nos reencontramos la semana que viene. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza.
Cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería, comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Los cultivos de alto potencial solo se logran con una correcta planificación. Las malezas resistentes son un reto creciente. Por eso es fundamental incorporar en el manejo herbicidas preemergentes. Supremo 500 SC es la solución eficaz para el manejo de malezas difíciles. Cibeles, la agricultura avanza, nosotros también. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Bueno, Pablo, último bloque de este Hablemos de Agro. Bueno, Álvaro, o sea que abiertos al diálogo de alguna manera con respecto al tema Casupá, algunos de los conceptos que dejabas al final, y abiertos también a recibir argumentos, o sea, no cerrados a decir esto no, si hay argumentos que sean lo suficientemente fuertes, bueno, analizarlos, conversarlos, intercambiar y no estar cerrados a esto. Absolutamente, nosotros todavía tenemos esperanza, confiamos en que esto sea posible de revertir. Hasta aún no se ha hecho nada, aún uno lo que se ha hecho es hablar, pero oficialmente no se ha hecho nada y no se puede hacer hasta que nos salga el estudio de impacto ambiental, que tiene una fecha que manejó el ministro en su momento, de mayo. No lo sabemos. Tenemos algunas dudas con eso, porque ¿qué pasa? El estudio de impacto ambiental, por ley de la reforma constitucional que se hizo, la reforma del agua que se llamó, ¿se acuerda que se votó? Es primario, es la primera acción para después desarrollar expropiaciones, proyectos, etcétera, etcétera. Eso lo dice la Constitución. Palabras más, palabras menos. Y ese estudio lo tiene que hacer el Ministerio de Ambiente y controlar el Ministerio de Ambiente. Y acá nosotros tenemos una duda, y es genuina la duda, y realmente la tenemos que tener, porque quien va a controlar en definitiva ese estudio y decir si está bien o si está mal, si se puede o no se puede, es uno de los impulsores de la represa, que en este caso es el ministro Ortuño. O sea, es juez y parte. Y yo no voy a atribuir ninguna intencionalidad al ministro, y estoy seguro que es una persona con una moral intachable, no me cabe duda. Apuesto, yo soy positivo en la gente, que me demuestre que son malos. Yo soy positivo. Ahora, no se puede ser juez y parte. Yo creo que el ministro en esto debería dar un paso al costado, porque está muy involucrado con la ejecución del proyecto. Y por lo tanto, la objetividad necesaria para leer ese informe
no la puede tener, porque los humanos somos uno solo. Claro. Es como que a mí me pidan que analice lo contrario. Claro. Álvaro, sin querer comparar. te queremos entregar de la familia Rosés, del Sauce, allí de la gente de Canelones. Si es el Albariño, te lo recomiendo sobremanera. Don Jacinto Albariño. Es vinazo. Don Jacinto. Bueno, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Además tenemos de Tranquera. La gente de Tranquera también, un recuerdo de tu paso acá por el programa. Qué lindo. Para colocar ahí tengas presente en el escritorio. Álvaro, muchas gracias. Gracias por estar, Álvaro. Por favor. Y estaremos conversando nuevamente. Gracias. Gracias. Nosotros volvemos el domingo que viene. En Canal 10. El canal uruguayo.